Muy buenas noches, Latinoamérica. Sean todos bienvenidos, líderes, amigos, conocidos de Venezuela, Colombia, Perú, Chile, México y Estados Unidos. También vi por ahí alguien de Estados Unidos. Muy bien, sean todos bienvenidos. El tema de hoy es un tema bastante interesante porque muchas personas padecen de esa afección. Entonces, presten atención porque vamos a dar muchos tips de el hongo cándida, muy conocido también por ahí cuando hay candidiasis. Y voy a iniciar con un planteamiento que quiero que ustedes presten atención a lo que voy a decir aquí al comienzo, porque ustedes van a participar. Voy a hacer un planteamiento y quiero que ustedes estén pendientes. Quiero que sepan que una de las afecciones que atacan al 100% de la humanidad es la candidiasis, señores. ¿Oyeron bien? La candidiasis afecta el 100% de la humanidad. En alguna vez de su vida lo puede afectar y ya van a ver por qué. Entonces, vamos acá a iniciar. Vamos acá a iniciar. Denme aquí un chance para compartir pantalla desde otro dispositivo. Ya vamos. Ok, vamos por aquí a compartir pantalla. Y presten atención a lo siguiente, porque voy a plantear una situación y quiero que ustedes me den la respuesta. Ok, vamos aquí a empezar a compartir. Bien, vamos aquí a... Ok, muy bien. Vamos a esperar acá que se... Ok, bien. Ok, ya creo que todos están viendo la imagen que está en la pantalla. Ahora bien, escuchen lo siguiente y prepárense a dar sus comentarios. Vamos a ver quién de los que están acá presentes me da la respuesta certera. Escuchen el siguiente planteamiento. Esto que ustedes ven aquí es un microorganismo, es una imagen microscópica. En esta imagen está un microorganismo que es parte de la microbiota normal de toda la humanidad. Gracias a este microorganismo que ustedes ven en pantalla, el sistema inmunológico nuestro puede madurar correctamente. De hecho, este microorganismo ayuda a enfrentarse o a que el cuerpo se enfrente a muchas infecciones. Este microorganismo que ustedes ven en pantalla absorbe los metales pesados que hay en nuestro cuerpo para que no nos afecten. O sea que este ser microscópico que ustedes ven en pantalla es importante para la microbiota. Es parte del equilibrio de nuestras defensas y hace un efecto de quelación en el cuerpo, es decir, absorbe metales pesados para que no nos veamos afectados por esto. Vamos a ver, ¿quiénes de los que están aquí presentes saben el nombre de este microorganismo que estamos hablando? ¡Wow! Milagros. Excelente, excelente. Señores, estamos ante la presencia del hongo cándida. Exactamente. Muchos los han satanizado. Dicen que es malo. Señores, el hongo cándida es parte de nuestra microbiota.
juega un papel. Recuerden que el microbioma humano consiste en bacterias, virus y hongos buenos. Sí, señor, el cándida, el cándida albicans es un hongo bueno. Señores, todo el mundo tenemos este hongo. No sé si están pendientes de los micrófonos por allí. Todos tenemos este hongo como parte de nuestra microbiota. Hay una simbiosis importante entre el ser humano y el hongo cándida. De los hongos que forman parte de nuestro microbioma, el hongo albicans o el cándida albicans es uno de los más importantes de nuestra microbiota. Entonces, ¿cómo es que muchas personas le tienen terror a este hongo bueno? ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué hace que este hongo se vuelva patógeno y nos afecte de una manera muy pronunciada a muchas personas? Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Como ya dijimos, el hongo Candida albicans, que de hecho hay varios tipos de hongos cándida, y el más abundante es el hongo Candida albicans. Es el más abundante de entre todos los hongos. Y de hecho es el hongo más abundante de los hongos de nuestra microbiota. Si este hongo es un hongo bueno y es parte de nuestra simbiosis para poder vivir, ¿por qué se produce la candidiasis que afecta a muchas personas a nivel mundial? En especial a las mujeres. Y ya vamos a ver por qué. Porque este hongo afecta más a las mujeres que a los hombres. Ustedes se pueden dar cuenta de que cuando se habla de candidiasis, muchas veces es la portadora es una mujer, pero también los hombres se ven afectados. Vamos a ver por qué las mujeres son las más afectadas en estos casos. Pudiéramos decir de una vez que es un asunto hormonal. El hongo Candida albicans hace más feedback con los estrógenos que con la testosterona. Es decir, a este hongo le gusta más las hormonas femeninas, como es los estrógenos, y no les gusta la testosterona. Pero aún así también afecta a los hombres, pero más a las mujeres que a los hombres. Ahora bien, cuáles son las zonas del cuerpo o qué es lo que está pasando? Vamos a hablar un poco, vamos a hablar, sí, correcto, Milagro, tal cual ocurre algo parecido con el Helicobacter pylori. De hecho, inclusive, hablando de otras bacterias, también está la Escherichia coli, que también es parte de nuestra microbiota, pero que ya después vamos a ver qué es lo que pasa con esta bacteria. Hoy nos ocupa el hongo cándida. Hay varios tipos de hongos. Muchas veces, ¿qué es lo que está pasando, señores? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué entonces este hongo empieza a afectar a los humanos y nos enferma? Algo ocurre en esta levadura, que es una especie de levadura, se vuelva virulenta. Entonces, cuando esto ocurre, que la cantidad, escuchen bien, la cantidad de hongo cándida supera a lo normal, es que se produce el desorden. Cuando el hongo cándida supera la cantidad normal que debe estar en el organismo, entonces ocurre la candidiasis. A este hongo se le ha denominado un hongo oportunista. ¿Qué significa que sea un hongo oportunista?
hay un equilibrio en toda la microbiota, en toda la flora que hay en el intestino, en las mucosas de nuestro cuerpo. Hay, hay un equilibrio entre las cantidades que deben haber de cada uno de las bacterias, virus y hongos que conforman nuestro microbioma. Pero algo ocurre, y ya vamos a ver por qué, algo ocurre en el organismo que entonces la cantidad de hongos cándida crecen de una manera excesiva y produce entonces lo que se llama candidiasis. Inclusive, señores, cuando alguien se hace alérgico a algunos alimentos, cuando se hace alérgico a ambientes húmedos, cuando hay esas alergias a prendas de metal, de joyería, cuando se sufre de constantes infecciones urinarias, inclusive manchas en la piel cuando se toma el sol, pudiéramos estar ante la presencia de una candidiasis. Muchas alergias es producto de un desorden en la microbiota que a su vez altera el sistema inmunológico. Entonces, ya por aquí estamos viendo algunos indicios. ¿Por qué sabemos esto? Porque se ha comprobado que cuando se ha controlado este hongo en el organismo, muchas personas han dejado de ser alérgicas. Para que vean cómo una cosa lleva a la otra. Estudios clínicos cada vez más están demostrando que muchas alergias tienen que ver con el hongo cándida. De hecho, al hongo cándida le encanta la oscuridad, la humedad. Entonces, muchas veces cuando hay manchas en la piel, es cuando se expone la persona al sol, es porque precisamente el hongo muere. Ante la presencia de luz solar, el hongo muere. A él le encanta la oscuridad, le encanta la humedad. Y más tarde vamos a hablar qué le gusta comer. Ya por ahí dijeron que el azúcar, y es correcto. Los azúcares refinados, las harinas, es su alimento preferido. Entonces, muchas alergias tienen que ver con este hongo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este hongo empieza a crecer en el organismo de manera desordenada? Incluso, aparte de las alergias que hemos mencionado, podemos decir que hay síntomas que se hacen presentes en el organismo cuando este hongo no está en la cantidad correcta. Puede haber una lengua blanquecina, se siente cansancio durante el día, durante la noche, todo el tiempo cansado. Hay inflamaciones y sangrado en las encías, hongos en las uñas de las manos y de los pies. Aparecen muchas llaguitas en la boca. Hay dolores musculares. Vean todos los síntomas que pueda producir una candidiasis en una persona que tenga problemas. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que está pasando entonces, señores? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que está haciendo que muchas personas sufran de candidiasis? Entonces haya un desequilibrio en la microbiota. Hay una disbiosis. Ok, fíjense, una causa puede ser la alimentación, señores. Una alimentación pobre en fibra puede alterar la microbiota y a su vez que hace que crezca el hongo cándida. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? Escuchen lo siguiente, señores. Se ha comprobado ya científicamente que varias bacterias buenas son las que mantienen a este hongo en su posición.
y en las cantidades correctas. Entre ellas están los lactobacilos. Los lactobacilos son las principales bacterias benéficas que se encargan de mantener a raya al hongo cándida. Ahora bien, ustedes han oído hablar de los prebióticos, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que son los prebióticos? Ya muchos de los que aquí estamos saben qué es o qué son los prebióticos. Los prebióticos es el alimento de los probióticos. Es decir, los prebióticos son el alimento de la microbiota, sobre todo de las bacterias. Las bacterias se alimentan de prebióticos. Ahora, ¿qué son los prebióticos exactamente? Señores, es fibra. Es un tipo de fibra. Los prebióticos no son nada más y nada menos que fibra. Es un tipo especial de fibra. Si nosotros tenemos una dieta muy pobre en fibra, ¿qué va a ocurrir con nuestro microbioma? ¿Qué va a ocurrir con los probióticos? Muchas bacterias mueren, entre ellos los lactobacilos, mueren. Y a estas bacterias morir crea un desequilibrio. Entonces, como dijimos al comienzo, el hongo cándida es un hongo oportunista. Cuando él ve la posibilidad de crecer y poblar ciertas mucosas o la piel del cuerpo, lo va a hacer. Su hábitat es las mucosas en la boca, en el tracto intestinal, en la vagina, en la piel. Ese es el hábitat de este cándida, de este hongo. Un hongo que está allí siempre. Lo tenemos todos. Pero cuando ellos ven la mínima posibilidad de sobrepoblarse y crecer, lo van a hacer. ¿Y cuándo lo van a hacer? Cuando, por ejemplo, baja o mueren bacterias benéficas, bacterias buenas. Y una manera de morir ellas es cuando no consumimos prebióticos o fibra. Por otra parte, otra de las causas de que crezca demasiado el hongo cándida es el exceso de azúcares refinados y harinas refinadas. Ese sí es el alimento preferido de los hongos. Entonces, si usted no, fíjense esto, si usted no consume fibra, los prebióticos que van a alimentar a las bacterias buenas, que son las que mantienen a raya a los hongos cándida. Entonces, si no consume fibra y está consumiendo demasiadas azúcares y harinas refinadas, entonces este es el alimento de estos hongos. ¿Qué va a ocurrir? Van a crecer, se van a fortalecer, van a sobrepoblar el microbioma y hay entonces un desequilibrio. Y esto va a producir candidiasis. Otro factor que puede llevar a una candidiasis es los altos niveles de estrés. Recuerden que cuando hay niveles altos de estrés y ya hay un distrés en el cuerpo, hay un desorden hormonal y hay hormonas también que afectan el equilibrio de la flora intestinal, de la flora vaginal y de la flora de todo el organismo. Entonces, este es otro de los factores. Y por último, okay, ocurre una disbiosis. O sea, hay un problema en la parte de la microbiota. Y aquí pudiéramos también agregar, señores, el abuso de antibióticos. Por eso es que es importantísimo que alguien que se haya expuesto a un tratamiento de antibiótico, es muy importante que después de ese tratamiento consuma probióticos y prebióticos. Recuerde que los antibióticos no reconocen las bacterias buenas de las bacterias malas.
Entonces, si usted se debe someter a un tratamiento de antibiótico, porque debe hacerlo ante una infección, hay que hacerlo y si el médico lo indica, hay que hacerlo bajo estas indicaciones para matar una infección bacteriana. Entonces, recuerde que es muy importante que después de eso consuma probióticos y prebióticos para equilibrar y restablecer el microbioma en el cuerpo y haya el equilibrio. Porque si usted no lo hace y si por casualidad usted tiende a sufrir de candidiasis, ella va a aprovechar al momento porque ella no va a morir ante los antibióticos. El hongo cándida no va a morir ante los antibióticos. Cuando ella observa los que están en... Ajá, ahora sí. Entonces, gracias Rosy por apagar el micrófono. Muy bien, entonces, al haber el desequilibrio, la bacteria mueren ante los antibióticos, entre ellas los lactobacillus. Es el momento ideal para ella aprovecharse el hongo cándida para crecer y poblar la mucosa o la piel. Ellas prefieren estar allí en la mucosa y en la piel. Entonces, fíjense, en resumen, ¿cuáles son los factores que hacen que incremente la cándida albicans? Señores, el uso de antibióticos cuando la persona está inmunodeprimida, cuando padecen ciertas enfermedades y cuando se someten a intervenciones quirúrgicas. Vamos a explicar esto. La primera, cuando la persona abusa de antibióticos, ya lo acabamos de explicar, mueren las bacterias buenas y se desequilibra el microbioma. Entonces hay que restablecer rápidamente el equilibrio, porque si no, el hongo cándida va a aprovechar el momento como un parásito oportunista y va a comenzar a crecer. Cuando ella ya crece de manera descontrolada, se vuelve un parásito, porque ya no hay simbiosis, sino entonces parasita el cuerpo. De modo que es importante que restablezcamos nuestro microbioma cuando nos sometamos a un tratamiento de antibiótico. Por otra parte, cuando el hospedador está inmunodeprimido, recuerden que la microbiota es parte de nuestras defensas y pueden haber muchas razones por las cuales alguien tenga un sistema inmunodeprimido. Por ejemplo, cuando esta se ve afectada, baja también las defensas. Y muchos medicamentos, muchos esteroides, lo que hacen es deprimir el sistema inmune. Y hay personas que están abusando de los esteroides muchas veces sin control médico. Eso baja la defensa. Problema de estrés, baja la defensa. Ciertas enfermedades, por ejemplo, la obesidad, señores. La obesidad es una enfermedad. Y sin lugar a duda, una persona que esté obesa tiene mucha glucosa en el cuerpo. Y recuerden que los azúcares es el alimento preferido de este hongo. La diabetes, la diabetes, allí sabemos que hay azúcar en la sangre. Entonces va a haber un crecimiento de hongo cuando alguien es diabético, porque tiene muchos azúcares en la sangre. Y en los últimos años, un tipo de cándida está afectando a los pacientes en hospitales cuando se ven expuestos a una intervención quirúrgica o a colocar a la colocación de catéter en el cuerpo, alguna manipulación. Ok. Hay un hongo cándida
que al final vamos a hablar de él, un tipo de hongo cándida que se está haciendo resistente a muchos antimicóticos, antifungicidas, o fungicidas. Se está haciendo resistente. Vamos a hablar al final un poco de ese tipo de hongo. De momento, fíjense lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las señales? En primer lugar, quiero comentarle, ya dijimos que el hongo afecta las mucosas y la piel, básicamente, en la boca, la parte íntima del hombre, la parte íntima de la mujer, las uñas. Pero ¿sabe cuándo se hace peligroso este hongo y hasta mortal? Cuando pasa a la sangre. Cuando este hongo pasa a la sangre, allí sí estamos ante la presencia de una patología grave y hasta mortal, porque este hongo puede afectar los ojos, el cerebro, los huesos y el corazón a través de la sangre. Se reparte por todo el cuerpo. Cuando eso ocurre, ahí sí estamos frente a una patología grave, que inclusive pudiera ser hasta mortal. En la boca, cuando está en la boca, pueden aparecer manchas blancas en la lengua, en el interior de las mejillas, en el paladar, en la garganta, inclusive. Se sonroja la zona y ahí hasta dolor al comer y algunos pueden tener hasta pérdida en el gusto cuando el hongo está en la boca. Cuando está en la piel puede haber salpullido de color rojo, fuerte, blanquecino, enrojecido, hay úlcera, picazón, prurito, hay ardor en la piel. Y muchas veces esa picazón es cuando está ante la presencia del sol. Recuerden que al hongo cándida le encanta la oscuridad, le encanta la humedad. Entonces, cuando se enfrenta la persona al sol, entonces se inquieta y muere inclusive, y eso puede crear un prurito o picazón en la piel, un ardor inclusive. Puede estar en las uñas de las manos, de los pies, se hace una uña gruesa, la piel se hace grieta, se sonroja. Muy bien. Y un sitio muy preferido del hongo albicans o el Candida albicans es la zona vaginal. Dijimos al comienzo de que se está viendo, puede que los estudios demuestran que este hongo afecta más a la mujer que al hombre. También el hombre, en la zona del pene, en la parte del glande, sale un sarpullido con picazón, con ardor, algo enrojecido, zonas blanquecinas, muy sensible, dolorosa, que afecta al hombre. Y a la mujer ocurre lo mismo, pero a nivel intravaginal. Eso le puede producir hasta dolor al orinar, inclusive dolor cuando tiene relaciones sexuales. Es muy sensible. Como dijimos, este hongo le encanta más los estrógenos que la testosterona. Por eso es que las mujeres tienden a sufrir más de hongo cándida que el mismo hombre. Muy bien, entonces, qué es el hongo cándida? Es una infección pues, provocada por un exceso de este hongo que está de manera natural en la piel, en el aparato genitourinario, en el aparato intestinal digestivo, pero ocurre un desequilibrio de la flora bacteriana y esto hace que aumente los hongos. Sobre todo el hongo albicans, que es el más popular. Entonces, cuando esto ocurre, se presenta una candidiasis. ¿Qué puede causar una candidiasis? Los antibióticos. Recuerden que los antibióticos matan las bacterias buenas también. Entonces, los hongos oportunistas, como el cándida, entonces crecen. Los esteroides. Recuerden que los esteroides deprimen
el sistema inmunológico. Y un sistema inmune deprimido, bajo, también se aprovecha el hongo para crecer. Los anticonceptivos, el mismo momento del embarazo, son ideal para que se creen las circunstancias, el pH en el cuerpo, para que este hongo pueda seguir creciendo. Fíjense, el pH normal vaginal en la mujer debe estar en 4,5, el pH, 4,5, pH ácido, normal. Cuando este pH se alcaliniza mucho, es el momento, el hongo cándida le encanta mucho el pH 6, que sigue siendo ácido, pero menos ácido. Entonces, cuando se alcaliniza la zona con un pH 6 en vez de 4,5, el pH 6 le encanta al hongo cándida. Es el pH ideal para ello. Y ciertos anticonceptivos en el embarazo, en los cambios hormonales, la menstruación, puede cambiar este pH. Entonces sube un poco a 6 en vez de estar en 4,5 y es el pH ideal para ella crecer. Igual ocurre con ciertas hormonas del estrés. Y cuando se baja el sistema inmune ocurre todo eso. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante la presencia de una candidiasis? Primero, la nutrición. Debemos eliminar azúcares, edulcorantes, cereales refinados. Todo esto estamos hablando de cosas refinadas o ultra refinadas. Las gaseosas, refrescos, el alcohol, la levadura. El alcohol también daña algunas bacterias benéficas y aprovecha el hongo de crecer. Entonces, no hay que abusar, no hay que abusar de alguna de estas cosas. Y hay que incluir entonces frutos que puedan destruirla. Hay que aumentar el consumo de proteínas y fibra. Hay que depurar el organismo de toxinas. Hablando de toxinas, el hongo cándida produce 78 toxinas ya comprobadas. Hay 78 toxinas que este hongo produce, que una de las cosas que hay que hacer es depurar el organismo. Y algo importantísimo, que es el número 4 que está aquí, los simbióticos. ¿Qué son los simbióticos? Probióticos y prebióticos. Para restaurar lo que se llama el microbioma del organismo. Hay que cuidar todo eso. Aquí pregunta, ¿la premenopausia y menopausia también influyen? Sí y no. Fíjense, ya dijimos que los estrógenos es uno de los principales ambientes que le gusta al cándida, la presencia de estrógenos. En la menopausia, la mujer empieza a producir menos estrógeno, entonces ya no alimentaría al hongo. Pero lo que sí ocurre es baja en el sistema inmune. Si baja el sistema inmune, la bacteria también se aprovecha. Perdón, el hongo oportunista, cándida, se aprovecha ante la baja de las defensas. Por eso que es importante siempre mantener una defensa en óptimas condiciones. Ahora, fíjense esto, señores. Les quería hablar de este hongo cándida. Ya no es el hongo cándida que hablamos al comienzo, que es el hongo albicans, sino el hongo cándida parasilosis. Este hongo, de una manera extraña, se ha encontrado es en los medios hospitalarios de todo el mundo. Aunque aquí hablo de esta noticia, es de España. En todo el mundo, en los recintos hospitalarios, se está encontrando este hongo llamado hongo cándida paraxilosis. Este hongo es peligroso y muchas personas lo contraen en los hospitales cuando están ante la presencia de una cirugía, de colocación de algún catéter y cosas por el estilo, sondas. Este hongo está presente en este tipo de ambientes hospitalarios.
Entonces, cuidado porque este hongo, Candida parapsilosis, es un hongo que está afectando a muchas personas y este hongo en particular es peligroso y hasta mortal. Se hace resistente inclusive a muchos tratamientos antifúngicos o antihongos. Entonces, se tiene la capacidad de irse a la sangre y cuando un hongo de esto se va a la sangre, allí sí hay un problema muy delicado. Señores, les presento una solución. ProDairy. ProDairy es rico en probióticos y prebióticos. Aquí tenemos ya una solución. ProDairy es un nutrimento ortomolecular de GoLife que es rico en probióticos y en prebióticos. Entre ellos contiene lactobacilos, contiene fibra, entre ellas la fibra prebiótica, para nutrir, fortalecer a las bacterias buenas, que son las que se van a encargar de mantener a la raya al hongo cándida, que es parte normal de nuestro ser, es parte normal de nuestro microbioma. Entonces, es importante que a veces podamos restablecer nuestro microbioma consumiendo este tipo de suplementos que contienen probióticos, contienen prebióticos y contienen fibra. Es importante hacerlo diariamente para que se pueda mantener el equilibrio de la microbioma humana. Es importante que aparte de la nutrición, mantengamos buenos hábitos de higiene. Es importante la higiene. Es importante, recuerden que dijimos que al hongo le gusta la oscuridad y le gusta la humedad. Es importante que mantengamos nuestras zonas del cuerpo íntimas libre de humedad. Y, debe ser, y de hecho el tipo de ropa que usemos pueda traspasar la luz y no haya tanta oscuridad para que ellos puedan morir y puedan mantenerse a la raya. O sea, no usar ropas tipo sintéticas, sino más bien de algodón. De hecho, ropa muy ceñidas al cuerpo también hace daño. Los jabones que utilicemos deben ser jabones neutros, si es posible. Mantener la zona seca. Es importante, señores, consumir probióticos y prebióticos y evitar azúcares y harinas refinadas, inclusive los quesos. Los quesos también es alimento para este tipo de hongo. Hay que consumir antioxidantes, entre ellos la vitamina E, importante para mantener nuestra microbiota. Entonces, señores, vamos aquí, vamos aquí a salir de pantalla. Vamos a salir aquí de pantalla, ya va, déme aquí un chancecito. Ok. Estamos, señores, ante la presencia de un microorganismo que es parte de nuestra microbiota y hay que cuidarlo. Pero si se escapa de nuestras manos y crece de manera no normal, ahí viene la candidiasis y esto puede provocar muchos problemas. Una de las cosas que yo mencioné que ayuda mucho a combatir este hongo es la leche de coco, aceite de coco inclusive. Ayuda a combatir este hongo y nosotros tenemos el aceite de coco en el Nutrec, para que sepan. Entonces, es importante que tengamos claro de que este hongo también se está fortaleciendo y haciéndose resistente a muchos antimicóticos. Y si nosotros no nos cuidamos, sobre todo la microbiota, esto puede crear en nosotros lo que llaman la candidiasis con las consecuencias que pudieran ocurrir en cada uno de nosotros, muy molestas. Así que vamos a cuidarnos primero con la nutrición, vamos a cuidarnos con el aseo personal, vamos a cuidarnos con evitar los alimentos
de estos hongos cuando se vuelven patógenos y controlar inclusive si somos diabéticos, si somos obesos, hay que controlar esas patologías porque es el medio ideal para que este hongo prolifere. Así que si tomamos en cuenta todas estas indicaciones, nos vamos a sentir bien y no vamos a tener ese desequilibrio tan incómodo que se llama candidiasis. Bien, hasta aquí, señores, es la charla de hoy. Si hay preguntas, la pueden hacer en este momento.